Quiero comenzar en esta oportunidad compartiendo con ustedes un testimonio que nos pasó a mi esposa y a mí sumamente reciente. Los testimonios son una forma que nosotros tenemos, los que seguimos a Cristo, de compartir nuestras experiencias donde podemos ver cómo interviene la mano de Dios, cómo nos ayuda, cómo nos bendice, cómo tenemos un Dios de detalle. Y por eso es tan importante que cuando te suceda algo a través del cual tú puedas glorificar a Jesucristo y a nuestro Creador, sea compartido. Incluso el Evangelio nos fue dado, ¿para qué? Para compartirlos. Bueno, te cuento que el 6 de octubre de este año me llega una información a través de mi WhatsApp, era una invitación. Me invitaron un grupo de personas venezolanas que trabajan con un venezolano muy conocido para ir a Canaima. Cuando me pasan la planificación de todas las cosas que se tenían previstas, bueno, me sorprendió mucho y me atrajo mucho esta iniciativa porque iba a tener oportunidades de hacer muchísimas fotografías de lugares que amo de nuestro país y iba a estar siendo invitado. ¡Qué privilegio! Eran 4 días de trabajo, pero resulta ser que luego de que leo esa información siento en mi corazón una advertencia que llega así como un susurro del Espíritu Santo y yo hago una acotación. Digo, mira, no hay ningún problema, yo puedo ir con ustedes, puedo documentar todo lo que van a hacer siempre y cuando yo pueda ir con mi esposa. Ese fue el requerimiento que hice porque mi esposa y yo hemos decidido siempre estar la mayor cantidad de tiempo juntos porque lo disfrutamos y porque así lo manda Dios y porque nos sentimos cómodos obedeciendo los mandamientos del Señor. Pues bueno, la respuesta fue que no se podía, que tenía que viajar solo y tan sencillo como que desistí de esta invitación. Ellos iban a viajar a finales del mes de octubre y me acuerdo que cuando empecé a ver todo lo que hicieron en octubre, pues siempre tenía en mi cabeza, no hay problema, el Señor es fiel, en cualquier momento se podrá hacer este viaje porque ya nosotros como matrimonio teníamos la intención de volver a ir al Salto Ángel. Bueno, resulta ser que el 2 de noviembre me escriben en el directo del Instagram una persona que no sabía quién era, preguntándome que cuándo yo iba a volver a Canaima. Establecimos una conversación, me propuso una alianza de trabajo con una posada en específico y el 4 de noviembre, cabe destacar que era el día de nuestro aniversario, mi esposa y yo nos encontrábamos en una posada en Choroní, nos disponíamos a cenar y antes de cenar recibimos el regalo de Dios. Nos dieron la respuesta de que esta alianza iba a estar aprobada y que nos iban a trasladar para Canaima, a mí, junto a mi esposa, para hacer este trabajo que el próximo trimestre del año 2022 se van a poder enterar de qué se trata esto. Qué bendición, qué felicidad, y por eso quiero compartirlo porque, como te lo dije al principio, nosotros creemos en un Dios de detalles. Y cuando he podido comprobar con nuestra propia experiencia que cuando va a llegar una bendición, antes de esa bendición, o tienes un intento de que algo te robe la bendición, o tienes una trampa cazabobo, como una conchita de mango, para ver si en realidad tu corazón sigue siendo fiel al Señor. Es importante aclarar que no tengo nada en contra de las primeras personas que me invitaron, simplemente que sentí en mi corazón que no debía de hacer este viaje sin la compañía de mi esposa y tengo una confirmación por parte del Señor que qué buena decisión tomé porque el mismo día de nuestro aniversario recibimos semejante noticia. ¿Qué te quiero decir? El día que tú le des el lugar a Dios que le corresponde y tú te ubiques en el lugar que te corresponde, todo comienza a funcionar mejor. Es como que todo engrana, todo encaja. Y particularmente yo, mientras más conozco al Señor y mientras más escudriño su palabra, por consecuencia más me conozco a mí. Veo con mayor claridad lo pecador que soy,
lo débil que soy, lo pequeño que soy, y por consecuencia es una necesidad, se convierte en una necesidad habitar en el arrepentimiento y en la dependencia con nuestro Dios. El Dios de la Biblia es un Dios de detalle y sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabía que nosotros teníamos la intención de viajar, pero Él quiere que viajamos conforme a su voluntad. Y la voluntad del Señor siempre es buena, agradable y perfecta. Es muchísimo mejor a los planes que tú tienes. Muchas veces Dios en su misericordia permite que nosotros lleguemos a situaciones difíciles para luego mostrarnos que esas situaciones difíciles nos hacen crecer. Y en esta oportunidad, luego de compartirte este testimonio, quiero darte como botón de muestra, compartirte uno de los atributos de Dios Todopoderoso que me hace a mí cada día descansar en Él y no tomar decisiones si siento en mi corazón que pueden estar en contra de sus mandamientos, que pueden ofenderlo a Él, o peor aún, que pueden alejarme a mí de esa relación maravillosa, necesaria y santa que necesito con el Todopoderoso. Yo quiero que abras tu Biblia en Primera de Pedro 1, del 18 en adelante. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo primero que vemos aquí es que hubo un rescate. Tus padres y mis padres y los padres de todos habitan en la vanidad. Por consecuencia, vivimos en vanidad, nos movemos por la vanidad. Esto va, no nos preguntamos, ¿esto le agrada a Dios? Sino más bien decimos, bueno, esto es un negocio y punto. Y a través de ese pensamiento sacrificamos relaciones, sacrificamos la calidad de tiempo que Dios nos demanda, sacrificamos incluso nuestra intimidad con Dios. Por eso es que aquí empieza a mostrarnos Pedro que nosotros fuimos rescatados de una forma de vivir súper fútil, vana. Personas heridas enseñando a personas heridas, personas rotas criando a personas rotas. Pero lo interesante y lo que más le vamos a prestar atención es el versículo 20, que dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo estaba destinado como un cordero sin mancha y sin contaminación desde antes de la fundación del mundo. Y Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los hombres de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En otras palabras, antes de la creación del planeta Tierra, ya en la mente de Dios está la cruz de Cristo y su plan divino. Esto significa que antes de que Satanás se revelara, ya Dios sabía que se iba a revelar. Antes de que Adán y Eva pecaran, ya Dios sabía que ellos iban a pecar. Antes de que el mundo se contaminara como está, ya Dios sabía que esto iba a suceder. ¿De qué nos habla esto? Del Dios al que yo creo, el Dios de la Biblia, es un Dios omnisciente. No está sujeto al tiempo. Él creó al tiempo. Él conoce todo. Él te conoce desde antes de tu nacimiento. Antes de que yo medio estuviese planificando la visita a Canaima, antes de que Dios creara el Salto Ángel, ya Él sabía que yo iba a visitar ese lugar. Eso se llama omnisciencia de Dios, un atributo incomunicable, y por eso es tan importante que nosotros conozcamos a Dios. Ahora,
¿Qué otra cosa podemos encontrar aquí? Porque para el estudio de la Biblia siempre es sumamente importante hacernos preguntas. Bueno, si Dios sabía que el planeta se iba a contaminar, si sabía que iba a haber tanta maldad, si sabía que Adán y Eva iba a pecar y que Satanás se iba a rebelar y Él es todopoderoso, ¿por qué permitió todo esto? ¿Por qué permitió que la maldad se multiplicara y se siga multiplicando como está pasando? Son preguntas que nosotros podemos hacernos de manera muy honesta, sobre todo cuando estudiamos la Escritura, pero vamos a reformularla. Mejor vamos a preguntar, ¿para qué Dios permitió todo esto? Quiero continuar con mi testimonio. En el año 2016, mi esposa y yo visitamos por primera vez Canaima. Fuimos en otras condiciones. Habitábamos en el concubinato, vivíamos juntos, pero no estábamos casados. Y ciertamente, a pesar de que estábamos en Canaima y que tuvimos una grata experiencia, hoy que tenemos el privilegio de hacer un comparativo del viaje del año 2016 y del año 2021, podemos ver cuántas cosas han cambiado para bien. Por ejemplo, en ese tiempo yo tenía mucha ansiedad por crear unas fotografías, tomé fotografías de más, que en realidad lo que me hicieron fue perder tiempo por todo lo que tuve que hacer para limpiar las memorias. Me acuerdo que cuando subimos al Salto Ángel la plaga nos acabó, las condiciones no estaban bien dadas, el tiempo en el que fuimos, el Salto Ángel no tenía mucha agua, y ahora que tenemos el privilegio de comparar que ahora vamos como esposos, que yo he madurado como profesional, que mi ojo ha madurado y que hemos conocido más a Dios, hemos podido ver las ventajas. Hemos podido comparar el antes y el después. Yo tengo dos fotografías del Salto Ángel, la del 2016 y la que acabo de realizar, y digo, ¡wow! Qué increíble que en ese tiempo pensaba que esta era una gran foto y ahora veo que puedo tener una foto muchísimo mejor. Pero ¿cómo llego a esa conclusión? Porque tengo los dos escenarios y puedo compararlo. Puedo comparar lo que sufrí, las incomodidades que viví con los privilegios que ahora tengo. Pero si todo es perfecto y todo siempre funciona, no hay un punto comparativo. ¿Para qué Dios permitió todo esto? ¿Para qué Dios permitió toda la maldad? Para que nosotros podamos reconocer, vivir, padecer, sufrir todas las consecuencias de lo que implica vivir sin Dios en nuestro corazón. Te lo respondo con la Biblia. Deuteronomio 8, del 2 en adelante. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Dios, hablándole al pueblo de Israel, llevan 40 años en el desierto. Y luego le dice estas palabras, debes acordarte, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué estuvimos 40 años en el desierto? ¿Para qué dando vueltas que se murió una generación en el desierto? Número 1, para afligirte. Número 2, para probarte. Número 3, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. La sabiduría de Dios es inescrutable. Muchas veces Dios permite la aflicción porque es por medio de la aflicción que llegamos a la humillación necesaria de reconocer que necesitamos de Él. Muchas veces decimos que amamos a Dios y cuando Dios nos prueba, porque la fe debe ser probada,
empezamos a evidenciar lo que hay en nuestro corazón. Es en estas situaciones donde sacamos o lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Yo puedo decir con mucha facilidad, yo amo a mi esposa si vivo en una isla donde ella y yo somos los únicos habitantes. Yo ahí en ese escenario rodeado de peces y palmeras puedo decir, yo soy fiel a mi esposa. Pero yo tengo que decirlo y tengo que hacerlo rodeado de mujeres. Son cosas muy distintas. Esa es la propuesta del Señor. Versículo 3 encontramos el cuarto para. Y te afligió. ¿Quién afligió al pueblo de Israel? Dios. Y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Para qué Dios permite todas estas situaciones que atraviesas? Muchas veces para recordarte que no solo de pan vives. Quizás guías tus pensamientos, tus intenciones y emociones únicamente por satisfacer tus deseos. Qué pobre es esa vida. No solo de pan vive el hombre, se necesita una comunión espiritual en la cual podamos reconocer que Él es la fuente de nuestro alimento. Que si decimos que le amamos, debemos de demostrarlo con acciones. La fe debe ser probada. Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En este escenario que Dios ha permitido que no podemos responder con una mente finita las inescrutables riquezas de las verdades de Dios, Dios permitió todo esto para que tengamos un punto de comparación, para que veamos las consecuencias de un mundo gobernado por hombres, no una teocracia donde Dios gobierna, sino aquí son los hombres, de un mundo gobernado por placeres, de un mundo violento, de un mundo caído sin Dios. Estas son las consecuencias. Tenemos que verlas, padecerlas y sentirlas para que cuando estemos en su presencia, cuando habitemos en el cielo y seamos coherederos de Dios, podamos comprender ese antes y ese después. Así como me pasó a mí como un simple fotógrafo. En el 2016 pasamos trabajo, la plaga, improvisaciones, ansiedades, un resultado, una fotografía que creía en ese tiempo que podría ser la mejor. En el presente, mayor calma, mayor paz, mayor aceptación, mayor comunión con Dios, honrando a la mujer que tengo al lado como mi esposa, mi compañera, todos los escenarios ideales para un trabajo mucho más exquisito, mucho más pulcro. Empezamos a ver el cambio y puedo tener esa comparación. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Qué conclusión puedo darte para acercarme ya al final? El primer lugar le corresponde a Cristo. Dios es el centro. Lo que te llega a tu vida, que al principio de una vez dices, sí, esto es lo que necesito, este es el trabajo, pregúntate, ¿esto le agrada a Dios? ¿Esto puede fortalecer mi matrimonio, mi familia o la puede destruir?
¿Te has hecho este tipo de preguntas cuando llega una propuesta a tu vida o simplemente respondes de manera instintiva, de manera ambiciosa y no tomas en cuenta a Dios? Ahí tú estás en el centro, pero ese no es tu lugar. El centro le pertenece a Dios. El primer lugar le pertenece a Cristo, y cuando le damos el lugar a Dios que le corresponde y nosotros nos ubicamos en el lugar que nos corresponde, la vida tiene más sentido. Hasta los pequeños percances empiezan a cobrar un estilo de percepción positiva. Esto Dios lo permitió, por algo es. Empezamos a caminar con el Señor, descansamos en Él. Menos ansiedad, menos esos momentos desagradables que te explota la furia cuando las cosas se salen de tu control, pero es que tú no tienes el control. El control lo tiene el dueño de la vida y de la muerte, que Él sí sabe cuándo tú te vas a morir. Nosotros descansamos en nuestro Padre Celestial, que es omnisciente. Él lo sabe todo. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Señor, tú sabes que nosotros queremos ir a ese lugar, pero queremos ir conforme a tu voluntad, cuando tú lo dispongas. Cuando hacemos esto, tenemos ánimo espiritual que se alimenta de las promesas del Señor que nos dejó en su palabra. Y a través de esto, enseñamos la multiforme sabiduría de Dios hasta a los seres angelicales, que aprenden de los que aman a Dios, de los que conforman su iglesia. Aprovecha este testimonio y le pido a Dios que sea un motivo para que tú puedas entrar en su presencia y reconocer que el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es un Dios real, es un Dios actual, un Dios fiel, un Dios de detalles, un Dios que te ama y muchas veces permite la aflicción, la prueba, para recordarte que no solo de pan vive el hombre, que debes de ubicar a Dios en el lugar que le corresponde y tú tomar el lugar que te corresponde y permitir que Él empiece a obrar en tu vida, pero no diciéndole a Él lo que Él tiene que hacer. Él sabe lo que es mejor para ti. Y en este proceso, entrena la humildad, la paciencia, la fe. Entrena la mansedumbre y descansa en Él. Aprende a decir no si las propuestas pueden afectar lo más importante que tú tienes, lo más importante que te dejó Dios a tu disposición, para tu cuidado, para la preservación. Y cuando tú tienes ese tipo de carácter, te lo digo con mi propia experiencia, Dios bendice. Dios respalda. Y nada de lo que vivas en este mundo puede superar el gozo y la paz que ya tú tienes, porque sabes que conoces y que caminas con Jesucristo, el que venció la muerte, el que te hizo coheredero de su reino, el que te ama de tal manera que entregó todo lo que tenía por ti. Que la gracia y que la paz de Dios te bendiga.